amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de la serie Ser Líder. En esta ocasión, nuevamente nos ponemos de manteles largos porque tenemos invitado de lujo desde la hermana república, porque ahora sí, así lo podemos decir, de Barcelona, de Cataluña, mi querido amigo el doctor Alfonso Bustos. ¿Cómo estás, Alfonso? Bienvenido. Muy bien, Santiago, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí contigo, de tener esta oportunidad de conversar. Afortunadamente, aquí en España, en Barcelona, las cosas van mejorando progresivamente. Espero que también en México, espero que también paulatinamente vaya siendo así. Y bueno, encantado de tener este espacio contigo, Santiago. Alfonso, muchísimas gracias. Pues déjenme y les platico brevemente quién es el doctor Alfonso Bustos. Él es doctor en Psicología de la Educación por la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Actualmente dirige el área de Learning y Development de RICO, España, Portugal y Europa. Es profesor de la Barcelona Business School de la Universidad Pompeu Fabra y Advisory Council Member de Harvard Business Review. Además, ha escrito más de 50 papers científicos y capítulos de libros en el ámbito de su especialidad. Ha impartido más de 100 conferencias alrededor del mundo y sobre temas como las tendencias en el mundo del aprendizaje, la educación en línea y a distancia, la innovación educativa, la cultura organizacional, la transformación digital, el futuro del trabajo y el humanismo digital. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores aquí en México, el CONACYT. Fue Head de Learning y Culture Transformation en Médicos Sin Fronteras en Barcelona. Anteriormente fue director de formación corporativa de BBVA Bancomer y de la Universidad BBVA Bancomer. En fin, es una persona con amplísima experiencia y me encanta la idea de tenerte como invitado, mi querido Alfonso, porque pues ya sabes que este tema del liderazgo nos apasiona y no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero Alfonso me hizo el favor de regalarme el prólogo del libro Ser Líder, justo que ha sido el pretexto para empezar esta serie de televisión. Entonces, muy agradecido, mi querido Alfonso, y bienvenido a este programa Ser Líder. Y pues entremos directo al tema. Cuéntame, ¿en dónde aprendiste a ser líder? Pues Santiago, primero felicidades por este proceso, ¿no? Sabes que el libro fue una gran experiencia compartida y fue un placer hacer el prólogo de ese libro porque claramente era retador, ¿no? Planteando una serie de elementos a propósito de liderazgo muy interesante. Y ya en el libro, en el prólogo, acuérdate que hablábamos de que desde un punto de vista teórico el liderazgo es un proceso transaccional, un proceso de negociación. Entonces tu pregunta es muy buena porque claramente no hay un espacio en el que aprendas a negociar esa habilidad, ¿no? O cómo ser líder. Tienes que desarrollarlo, tienes que vivir ese proceso y luego tienes que poner en marcha un montón de componentes, ¿no? Yo recuerdo que mi primera posición de liderazgo era muy joven, quizás 28, 29 años, con un grupo de personas que eran mucho más mayores que yo. Y claro, en mi formación previa universitaria, incluso con una maestría, pocas cosas había visto a propósito de liderazgo, de gestión de personas, ¿no? De desarrollar personas. Entonces mi abordaje inicial claramente estuvo muy orientado a la tarea, ¿no? Totalmente, porque pareciera que era lo que sí que nos habían enseñado que había que hacer, ¿no? Responder a objetivos, ¿no? Sacar adelante proyectos, ¿no? Y sobre todo yo dirigiendo a un grupo en el que ya te digo, yo tenía 28, 29 años, recién había terminado, estaba en mi proceso de la maestría combinado con algunos estudios en California, en San Diego. Había vuelto a dirigir un grupo que muchas de las personas eran mucho más mayores que yo, con mucha más experiencia que yo, y también con un conjunto de habilidades combinadas mucho más amplias que las mías. Y entonces, claro, el reto era cómo hacía yo que ese equipo fuera el mejor equipo posible en ese momento. Y mi abordaje fue muy por la tarea. Entonces ahí empecé a reconocer que el proceso, y sin saberlo, que el proceso era de negociación y de transacción. Porque en las conversaciones, ¿no? En los procesos de dar y recibir feedback, había un momento fundamental que te estaba siempre orientando, Santiago, ¿sabes? Que te estaba devolviendo esta información de qué cosas estaban funcionando para hacer que ese equipo fuera el mejor equipo posible y que al mismo tiempo que consiguiera los resultados esperados,
pues permitiera que las personas se desarrollaran y que también permitiera igualmente que las personas se lo pasaran bien. Pues puedo decirte que ahí empezó el camino, pero es que ahora mismo creo que no ha terminado, ¿no? El proceso de formarse, de aprender, es continuo, ¿no? Los retos, por ejemplo, que este año que estamos viviendo de COVID, de pandemia, ha supuesto para las personas que lideramos equipos, han sido tremendos, Santiago. Imagínate de repente tener que pasar a liderar a tu equipo en un entorno totalmente virtual, aunque estuvieras muy cómodo, como es mi caso, ¿no? En mi especialidad es el mundo digital, el mundo virtual, la transformación digital, pero aún así, tener a tus equipos, ¿no?, en tu contexto al lado era diferente a lo que hemos vivido un año. Pues aún con eso, yo creo que incluso los líderes más capaces, los líderes más desarrollados, Santiago, pasaron un año de profundo reto. Por eso, fíjate que lo que le puedo responder a tu pregunta es que empezó por ahí donde te he contado, pero es un proceso que no culmina, ¿no? Porque la transacción y la negociación siempre está ahí. Yo creo que lo que se negocia, Santiago, es la capacidad de que un grupo te otorgue, ¿no?, genuinamente y auténticamente la posibilidad de ayudarles a gestionar sus procesos y a ser mejores. Y eso es algo que toma mucho tiempo aprender, ¿eh? No, totalmente de acuerdo contigo, Alfonso. Es en este proceso transaccional. Mira, una de las cosas que planteamos justamente es que vivimos en un mundo relacional y todo ocurre en el espacio relacional, y para que se construyan las relaciones, bueno, pues eso solo puede ocurrir en el espacio conversacional. Entonces, relaciones directamente proporcionales al tamaño y profundidad de las conversaciones. Y tal pareciera que somos bastante malitos para conversar, somos malos para comunicar, somos malos para escuchar. Requerimos desarrollar profundamente estas habilidades, y sobre todo aquí hay un tema, y espero estés de acuerdo conmigo, que muchas veces creemos que ser gerente o ser director es sinónimo de ser líder y nada más alejado de la verdad. Entonces encontramos a una gran cantidad de directores y de gerentes que son muy malos jefes, y son muy malos jefes porque son muy malos líderes. ¿Qué experiencia has tenido tú al respecto? Bueno, sí que te podría compartir algunos casos, porque es verdad, ¿no? La gerencia, ¿no?, la gestión es una cosa que hay que hacer y para la que te dotas de según qué habilidades, ¿no? Es verdad que yo en mi trayectoria igualmente paso por programas de formación corporativa de liderazgo o de management, ¿no? Hago algunas cosas incluso en las universidades con las que trabajo a propósito de esto, pero la experiencia creo que nos da ese mensaje, ¿no?, de que las personas que justamente en esa transacción, Santiago, y auténticamente se ganan la cesión que la persona, el equipo hace a ellas, estos son los que son los líderes, ¿eh? Porque se han ganado, si quieres, con sus mensajes, ¿no?, con su consistencia, ¿no?, con su cercanía, con la claridad con la que son capaces de expresar lo que esperan de los equipos, con la capacidad que tienen para dar feedback en cualquiera de las condiciones, ¿eh?, ya sea un feedback que necesita, que requiere, que invita a que se haga mejora, o un feedback totalmente positivo y continuado. Pues esas son las personas las que se ganan este proceso. Yo creo que, mira, yo diría que tengo que reconocer que en mi trayectoria desde la academia, la ciencia y luego en el mundo corporativo, pues sí que identifico 4 o 5 grandes líderes que han sido afortunadamente incluso mis mentores, ¿eh? Y que lo han sido porque han abierto conversaciones para retarme, ¿eh?, para preguntarme qué cosas estaba haciendo bien, qué cosas quería mejorar, cómo las quería desarrollar. Recuerdo especialmente, si me lo permites, en el ámbito académico, ¿no?, a mi director de tesis doctoral, ¿no?, que siempre me estaba retando en un ámbito en el que te estabas preguntando, ¿no?, cómo relacionarte con tus pares, con las personas desde un punto de vista científico. Y se piensa que en el ámbito científico esto de liderar no pasa, pero es todo lo contrario, ¿eh? Mi tutor de tesis doctoral es un gran líder, y lo es porque justamente abría estas conversaciones. Desde una perspectiva teórica psicológica, fíjate qué bonito, él siempre hablaba de interpensar. E interpensar es esa capacidad de construir, ¿no?, de contexto mental cada vez más compartido. Pues ahí tienes un ejemplo, ¿no? Luego en el mundo corporativo quizás recordar, fíjate, ¿no?, en 2 ámbitos tan diferentes. Yo he trabajado en el BBVA durante muchos años, y recuerdo, quizás no a mis líderes en ese momento más cercanos, pero sí al CEO de la organización, ¿no?, que constantemente, creando la Universidad Bancomer Santiago, me preguntaba una cosa que me causaba como mínimo disonancia. Me preguntaba, ¿te lo estás pasando bien?
¿Te estás divirtiendo con lo que estás haciendo? ¿Estás haciendo esto y estás feliz? Fíjate qué importante, ¿no? Que un rol tan importante en una organización como el SEO se detenga a preguntarte por un proyecto al que atribuye una gran relevancia, pero que te pregunte no por indicadores de negocio, no te pregunte por indicadores de los resultados esperados, ni por cómo van los temas de lanzamiento de una universidad que ha sido tan importante en México y en el banco, sino que te pregunte si te lo estás pasando bien. Si eso que estás haciendo te lo estás haciendo. Pues hay un gesto, Santiago, que distingue a quien está gestionando la tarea, quien está gestionando los procesos y quien está tratando de llevar a las personas a su nivel más óptimo de desarrollo y de contribución. ¿Sabes qué conseguía Vicente en ese caso, Santiago? Un compromiso de mi parte y una búsqueda de contribución de valor cada vez más elevado. Porque efectivamente, Santiago, me lo estaba pasando bien. Y haciendo mayores contribuciones y buscando y pensando con mi equipo cómo contribuíamos mejor, nos lo estábamos pasando mejor. Entonces, fíjate qué interesante el contraste, ¿no? Y luego, si me permites ponerte un tercer ejemplo que viene ya del ámbito del tercer sector de las ONGs, en el ámbito de Médicos Sin Fronteras, donde colaboré 2 años en un proyecto fundamental, interesante en mi carrera, además de una vitalidad y de un propósito, ¿no? Potentísimo. Imagínate que trabajas en una organización donde entregar ayuda médica humanitaria para salvar las vidas de las personas en situaciones de crisis es el propósito. Imagínate ahí que te encuentras un líder que te transmite, ¿no? La capacidad de combinar el mundo de las emergencias, es decir, de ser rápido, reactivo, ¿no? De poner a las personas en el centro porque es lo que te importa, salvar la vida de las personas, y al mismo tiempo intentar combinarlo con disrupción, con innovación, con transformación. Pues en Médicos tuve la gran fortuna de encontrarme no con uno, con varios, pero fundamentalmente con el presidente de Médicos Sin Fronteras, que tenía esta capacidad, ¿no? De llevarme a un mundo en el que podía combinar mi conocimiento de agilidad, de innovación, de transformación, de crear equipos de codiseño y de co-creación, poniendo al paciente de Médicos Sin Fronteras siempre en el centro, ¿no? Poniendo la importancia de salvar vidas de las personas. Imagínate a qué grado me impactó que todo el proyecto que nosotros desarrollamos en Médicos Sin Fronteras, Santiago, tenía como lema: aprender también salva vidas. Porque justamente pude entender gracias al liderazgo de esta persona. Y ahora lo que quiero destacar es que en ese caso, ¿no? Notabas ese liderazgo porque otra vez no era una preocupación por ese micromanagement, ¿sabes, Santiago? Por qué está pasando con esto, con los presupuestos, que es importante y lo tienes que hacer, y eso siempre se hará. Su preocupación era cómo Alfonso es capaz de contribuir con todo lo que sabe de un mundo tan diferente como es la ciencia del aprendizaje, el mundo corporativo, el aprendizaje y la transformación. ¿Cómo es capaz de ayudar? Y yo, como líder, ¿cómo le ayudo a Alfonso a que todo eso se transfiera a Médicos Sin Fronteras, contribuya a Médicos Sin Fronteras? Pues otro ejemplo de un líder que me marcó sustancialmente. Y mira, te estoy hablando de hace 4 años, Por esto insisto en que estamos siempre en este constante, ¿no? Marco de relación, de interacción, de negociación de nuestras capacidades para ayudar a otros. Y fíjate que ahora lo digo mejor, para ayudar a otros a conseguir sus mejores resultados, porque creo que los líderes fundamentalmente son ayudadores, ¿sabes? Absolutamente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. O sea, yo lo tengo muy claro, es aquel líder que lo junto con aquella frase que me gusta mucho que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir. Pues un líder si no vive para servir no es líder. Entonces, podemos detectar en las organizaciones, por ejemplo, a directivos, a managers, que lo que están haciendo todo el tiempo es ejercer el poder, pero no ejercen la autoridad porque no se la han ganado. Entonces, son personas que entonces llegan a imponer, no llegan a negociar y tampoco te retan. Entonces, no te enrolan a esta misión y te dicen, a ver, ¿qué es lo mejor que tú sabes hacer? Y a ver, ¿a dónde te ves? Es este líder que es capaz, independientemente si es un líder formal o informal, porque también lo hemos platicado, no todos los líderes tienen que ser formales, pero cuando estamos hablando del top management, cuando estamos hablando
de los middle managers o top managers es una obligación, por llamarlo de alguna manera, aunque a mí el término obligación me genera un poco de ruido, pero digamos que es su responsabilidad, sí o sí, haber desarrollado las habilidades de liderazgo individuales y colectivas. Y porque además también como responsabilidad de los managers es formar a su gente. A veces le pasamos la estafeta a recursos humanos, a talento, y le decimos, oye, capacítalos. No, perdón. Es mi responsabilidad formar a mi gente. O sea, alguna vez conversándolo contigo, decía, es increíble cuando yo entrevisto en sesiones de coaching o mentoring, que entrevisto a directivos y le digo que llevan 4 o 5 años sentados en su silla, y le digo, ¿quién de tu gente está lista para sentarse en tu silla? Y me dicen, no, pero nadie. Y le digo, pues perdón, pero no has hecho un buen trabajo. ¿Qué consideras tú al respecto? Bueno, sin duda, es que cada vez deberíamos hablar, ¿no?, de que una de las funciones de cualquier manager, de cualquier líder, es siempre ser un líder que desarrolla a su equipo, ¿no? A veces lo decimos como un líder desarrollador, pero es que ese es me parece la expresión máxima de alguien que ayuda a un equipo, ¿no? Porque lo ayudas no solamente a cumplir con la tarea, que sí que es importante, ¿no?, a conseguir los objetivos, que sí que es importante, pero lo ayudas a entender y a conectar con el propósito de la organización, porque puedes, ¿no?, compartir, ¿no?, y generar esta conciencia de compartir, de entender el propósito de la organización, pero más aún le puedes ayudar a conectar su propósito personal con el propósito de la organización. Y claramente eso solo se consigue con esas conversaciones que un líder abre, ¿no?, que abre con sentido, Santiago, en el marco de lo que quiere conseguir, a dónde quiere ayudar a la persona a llegar. Entonces, para mí, desarrollar a los equipos es fundamental. Es verdad que no todas las organizaciones ni todos los líderes lo piensan así, porque se piensa que es una función, creo que como decías, ¿no?, de alguien más, de un tercero, e incluso a veces se piensa, ¿no?, es la responsabilidad del propio individuo. Y es verdad, ¿no?, el proceso de desarrollo y de formación, ¿no?, y de avance y evolución es responsabilidad de cada una de las personas, pero es responsabilidad del líder hacer las preguntas y poner los recursos conversacionales, actitudinales, ¿no?, de habilidades en el equipo para que puedan desarrollarse en este sentido, ¿no? Yo creo que esto es fundamental en cualquier ámbito ya de actuación para gestionar los equipos. Si no les preguntas a dónde quieres llegar, qué quieres hacer, ¿no?, cómo quieres conseguirlo, si no haces preguntas poderosas, ¿no?, que generan conversaciones poderosas, pues te estás perdiendo la mejor de las oportunidades. Y creo que aquí me gustaría abrir un tópico, Santiago, que considero fundamental. Si un líder no abre esas conversaciones, lo que está perdiendo es la capacidad para sí mismo de desarrollarse, porque se queda en el ámbito de que escuchará solo lo que quiera escuchar, ¿no? Escuchará solo aquello que esté en el marco de la gestión y de lo que está controlado. Y las conversaciones poderosas que abres con tus colaboradores, lo que tienen de bondadoso para el líder es que abren cosas que no visualizas, ¿no?, aspectos que tú no alcanzas a visualizar y que solo en la conversación con tu equipo las consigues desarrollar. Entonces ganas mucho más como líder, Santiago, abriendo esas conversaciones, planteando esas preguntas, que lo que estás dando. Al contrario, ¿no?, es un proceso con el que ganas muchísimo. Y yo creo que desarrollando a las personas todavía ganas mucho más, ¿no? Las personas se encontrarán ese compromiso que desarrollan, incluso recuperando tu idea de autoridad, ¿no?, esa autoridad que también es transaccional, es una cesión. Alguien te cede la autoridad y entonces tú la utilizas para desarrollar a las personas. Y yo creo que el ámbito más importante es haciendo las preguntas que son potentes, ¿no?, que empoderan a las personas, y también poniendo en el marco de las posibilidades, ¿no?, lo que las personas pueden hacer para desarrollarse. Si no lo haces como líder de un equipo, pues creo que no estás siendo el líder del equipo, Santiago. Sí, y fíjate, de acuerdo a esto que te estoy escuchando, a mí me llama mucho la atención ver a estos directores que tienen esta conversación de, oye, no me da la vida, o sea, necesito días de 48 horas, o sea, tengo 8 reportes y tú me estás pidiendo que forme a mi gente. Digo, sí, dedícales por lo menos 1 hora a la semana. No, Santiago, no hay manera. Pero es que, a ver, si los desarrollas a ellos
Entonces puedes delegarles más, no tienes que hacer micromanagement, no tienes que estar supervisando, y una vez que los capacites te va a sobrar tiempo. El time management desafortunadamente suele ser un problema si incurrimos justo en estar metidos en la supervisión, en la ejecución, en la administración, cuando como directivos esa ya no es la responsabilidad. Pero sin embargo, no nos enseñaron en ningún lado y bueno, vamos modelando, vamos copiando a buenos o malos jefes y a veces incorporamos una serie de digamos, como hábitos que quizá no sean los mejores viéndolos desde afuera, pero si tú dices, si a mi jefe le funcionó y bueno, pues a lo mejor el clima no era tan bueno, pero le funcionó, pues a lo mejor yo lo voy a hacer igual. Y entonces dices, hey, no existen otras formas, otras maneras. Un poco por eso la idea de publicar el libro, de ser líder, y que bueno, que tú amablemente me apoyaste en la revisión y en el prólogo, y haciéndome tus grandes observaciones, Alfonso. Y justo era este tema donde, mira, hace un par de años el CEO de Great Place to Work publicó un libro que generó un poco de ruido, porque él decía abiertamente que más del 90% de los gerentes y directores que él conoce son pésimos líderes, ¿no? Entonces es, ¿cómo en este mundo corporativo podemos convencer a alguien que lleva 25 o 30 años trabajando, decirle, técnicamente eres muy bueno, pero no has desarrollado las habilidades psicosociales emocionales, que son como los cimientos, no has desarrollado las habilidades de liderazgo individuales y colectivas, y tampoco tienes claras las habilidades de management? Me dice, oye, pero es que tomé tal curso, hice un programa de alta dirección, y le dije, sí, seguramente casos de éxito y buenas prácticas, y cómo replicar muchos modelos, pero específicamente, ¿sabes cuáles son las habilidades? Y mira, nos encontramos con que no, y llevan 25, 30 años trabajando y sorpresa, ¿no? Sí, yo fíjate que escuchándote pienso en varias cosas y es muy interesante, me reía porque eres muy ilustrativo y es verdad, ¿no? Yo que estoy convencido de que pasan dos cosas que quería compartirte. La primera es que fíjate que el doctor Chamorro, un gran científico, ¿no? Psicólogo que trabaja en estos temas de psicología, viene trabajando desde hace años un tema que me parece interesantísimo compartirte y compartir con tu audiencia, y es que ¿qué es más importante, ser o parecer? Incluso se pregunta, ¿no? ¿Por qué tantos hombres incompetentes llegan a ser líderes, ¿no? Y la respuesta está porque estamos en una cultura en donde parecer es más importante que ser. Y parecer quiere decir hacer como que dominamos los temas, hacer. Entonces, claro, estamos tan preocupados por el parecer, Santiago, y yo creo que este punto que tú traías ahora a la discusión es clave en este sentido, porque si nos ocupáramos más por el ser, es decir, ¿no? por la coherencia, ¿no? por el para qué de una función de liderazgo, pues tendríamos mejores capacidades que estar más bien preocupados por el parecer, que está más bien en lo accionable, ¿no? Incluso en la sobreconfianza que a veces nos han llevado en los contextos, ¿no? Tienes que mostrarte seguro, ¿no? Súper seguro, porque claro, eres el súper líder, eres el jefe, eres el que gestiona, entonces tienes que tener una seguridad, y no, la vulnerabilidad, ¿no? La capacidad de preguntar a los equipos, la capacidad de mostrar que hay algo que tú no sabes, pero que puedes preguntar y puedes buscar la manera de generarlo, es algo que no nos han enseñado, ni siquiera, fíjate, en los grandes ámbitos de las escuelas de liderazgo, de las escuelas de negocios, ¿no? El segundo punto que te quería compartir es que tenemos mucha evidencia de que se invierte muchísimo dinero en programas de liderazgo en las organizaciones y no sabemos cuál es el retorno. No lo sabemos, porque algo no estamos haciendo bien. Creo que tiene que ver con que estamos impactando más desde el parecer que desde el ser. Entonces, claro, hacemos programas muy completos. Por supuesto que seguirán siendo importantes, lo que hacen tu propia organización, las escuelas de negocios, es importantísimo seguir haciéndolo. Pero quizás el foco tiene que empezar a moverse a esa cuestión que ya habíamos hablado en tu libro, Santiago. El liderazgo es una cuestión de identidad. Es una cuestión de desarrollar tu identidad como persona que lidera a los equipos para ayudarles a conseguir sus mejores resultados. Y como no toquemos la identidad de las personas, Santiago, nos quedaremos en lo táctico. Y lo táctico suele ser micromanagement. Lo táctico suele ser el qué.
Lo táctico suele quedarse en lo superficial. En cambio, si hablamos de la identidad de las personas y cómo el ejercicio de liderazgo moviliza tu identidad, empezamos a movernos a elementos más asociados al para qué, al sentido del trabajo, al sentido de liderar un equipo, y ahí encontramos un espacio, quizás si me permites, de trascendencia, ¿no? Que ahí, quizás en tu libro lo decías en algún punto, los líderes cuando van a guiar un equipo, quizás tengan que preguntarse, ¿no? ¿Cuál es la trascendencia de mi participación aquí? ¿Qué es lo que voy a dejar como legado en este equipo? Yo me lo empecé a preguntar hace algunos años, Santiago, no pocos. ¿Cuál es mi legado para este equipo? Mi legado será que sepan hacer mucho más, que sean capaces, que su autoconfianza mejore, que se desarrollen, que puedan ofrecer más valor. Pues vale, eso será mi legado. Si mi legado es que dejar un proyecto armado, estructurado, funcional, que el negocio lo reconozca, pues ese es mi legado. Si mi legado será, ¿no?, haber transformado, ¿no?, la forma en la que las personas interactúan, se relacionan, se comunican, incluso ofrecen al negocio y a los otros sus propias capacidades, pues a lo mejor así es mi legado. Entonces yo creo que esto deberíamos encontrar la manera de enseñarlo pronto, las personas que quieren tener una vía de trabajo en este sentido. Tendríamos que enseñarles a preguntarse ¿cuál es la identidad que quiero desarrollar? ¿Cómo es la forma en la que mi identidad se desarrolla y cuáles son los mecanismos con los que yo transacciono, negocio esa identidad con el equipo con el que estoy trabajando? Y la tercera es ¿cuál es el legado que quiero dejar en este equipo? ¿Para qué quiero liderar este equipo? Si lo quiero liderar por una razón meramente individual, táctica, transaccional, no voy a conseguir, ¿no?, ejercer de líder en ese equipo, de líder auténtico. Sí, y mira, tú sabes porque te lo he compartido en más de una ocasión, ha sido mi paño de lágrimas, pero de repente yo me acerco con ciertas instituciones académicas, nacionales e internacionales, y cuando les hablo de liderazgo desde el ser, como para ayudar a las personas a forjar su identidad, su personalidad, su carácter, tal pareciera que estoy hablando de temas esotéricos, místicos, cuánticos, más mágicos, musicales. Me dicen, no, ahí no. Y le digo, hey, por el amor de Dios, es que es importantísimo. O sea, esta persona que técnicamente es extraordinario, pero no requerimos ayudarlo a forjar su carácter, tiene cero coeficiente emocional. Entonces, bueno, trata a la gente con la punta del pie. O esta persona que no tiene clara su identidad y entonces que es un diamante en bruto y que sí, un buen líder puede ayudar a pulir a esa persona. Yo hace algunos años que me encontré en el camino este famoso efecto Dunning-Kruger, que dice que la ignorancia es atrevida. Sí, por supuesto, por un lado podemos tener a gente que se atreve a hacer cosas porque es verdaderamente ignorante, y vemos para eso pues muestras de muchísimos líderes en el mundo. Y por el otro lado, también en estos equipos, a personas que tienen todas las habilidades, que tienen todas las capacidades, pero que no se la creen. Y tan peligroso es uno, el ignorante atrevido, como aquel que no se la cree y tiene todas las capacidades, y ahí es a donde surge justo el líder, y que a unos los tranquiliza y a otros los empodera, ¿no? Sí. Yo creo que has dicho algo muy bonito, ¿no? Que es esta idea de cuándo son, dónde aparecen esos mecanismos, ¿no? Que a la persona le harán hacerse las grandes preguntas, porque sin hacerse esas preguntas no podrá liderar a los equipos, ¿eh? Y mira, fíjate, yo no sé si vamos a terminar, pero técnicamente puedes desarrollar progresiva y paulatinamente a cualquier persona. Pero desde el punto de vista de las habilidades que requerimos ahora mismo para liderar las instituciones, las organizaciones, los estados, incluso las macro instituciones que nos ayudan a nivel global, tenemos un gran reto, ¿eh? Porque hay una cierta evidencia, ¿no?, de una carencia de liderazgo, ¿no? No solo en las organizaciones, sino en los estados, en los gobiernos, y tiene que ver, a mi juicio, con que el tema no es un tema técnico. Podemos desarrollar los aspectos técnicos progresivamente. El tema tiene que ver con el para qué, con el sentido de ayudar a los otros, con la identidad de las personas que se negocia para ser o no ese auténtico líder, y sobre todo, si me permite, Santiago, con la capacidad de entender que el liderazgo es un proceso de desarrollo continuado
como el aprendizaje mismo. El aprendiz permanente. Mi querido Alfonso, se nos acaba el tiempo, qué bárbaro, se nos fue rapidísimo, pero te quiero invitar en fecha próxima, en un par de semanas, 2-3 semanas, a que continuemos hablando sobre este tema, porque bueno, nos da para varios programas, sobre todo esta parte de poder hablar del líder y del antilíder, aquel líder que se pone al servicio de los demás, y aquel que es el antilíder, que tiene desarrolladas las habilidades de liderazgo, pero que las usa en beneficio propio, y tenemos ejemplos de eso, bueno, miles en el mundo. Pero bueno, antes que otra cosa, quiero agradecerte el favor de tu presencia. Muchísimas gracias por participar en este programa. Y bueno, culminarte, invitarte en un par de semanas a un nuevo programa de la serie Ser Líder. Y bueno, pues muchísimas gracias, mi querido Alfonso, desde Barcelona, bienvenido, muchas gracias. Y queridos amigos, los esperamos, por favor, la próxima semana en un nuevo programa de la serie Ser Líder. Y bueno, gracias el día de hoy por acompañarnos y muchísimas gracias, mi querido Alfonso. Buen día. Hasta otra. Muchas gracias. Gracias.